No te duermas. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a fenómenos que traspasan la barrera de lo físico? Hay una explicación lógica para todos estos sucesos. No te duermas. Una ruta llena de misterios. No te duermas. Hay lugares donde se acumulan energías que ejercen influencia en el ser humano. Si has llegado hasta aquí, espero que mantengas los ojos bien abiertos, toda tu atención en lo que está a punto de comenzar. Transitaremos una carretera de otra galaxia. Hoy, abducciones extraterrestres. No te duermas. Encuentros extraterrestres. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué hay más allá de las fronteras de nuestro planeta? ¿Estamos realmente solos en el universo? Encuentros extraterrestres. ¿Cuáles son los límites de la realidad? Hemos sido testigos de extraños sucesos desde el origen de los tiempos, relacionados con extrañas visitas de seres mágicos venidos de las estrellas. Hay vestigios de estos encuentros en todas las ancestrales culturas que han poblado la Tierra. Lamentablemente, no podemos afirmar que sean ciertas. Cada día son más las personas que afirman haber visto platillos voladores de diferentes características aparecer y desaparecer del cielo como por arte de magia. Incluso, algunos nos hablan de contactos. ¿Fantasía o realidad? Lo cierto es que cada día hay más evidencias de la existencia de objetos voladores no identificados y registros de experiencias muy inquietantes. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que despierta interés de nuestro planeta a estos extraños seres? ¿Por qué cada día hay más avistamientos? ¿Se acerca un próximo encuentro? Son muchas las dudas y muy pocas las respuestas. Nuestra historia está llena de incertidumbres que nos obligan a mirar, inevitablemente y con insistencia, hacia el cielo. Decía el astrofísico y divulgador Carl Sagan que si no hay vida extraterrestre en todo el universo, lo único que esto significaría es que hay una total pérdida de espacio. Hoy recorreremos el particular universo de las abducciones, donde te mostraremos en 4 historias que los sucesos más increíbles pueden estar pasando muy cerca de ti. ¿Estamos realmente solos? No te duermas. Abducciones extraterrestres. Hemos sido visitados desde tiempos inmemoriales, guiados y cuidados, oscuros intereses,
o ambos. En la historia hay vestigios de seres luminosos, benevolentes, que han sido retratados en las diferentes culturas y civilizaciones. Objetos que cada día se dejan ver con mayor claridad en nuestras vidas. ¿Les temes o te animas a conocerles? ¿Qué es lo que no sabemos de estos particulares encuentros? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para recibir información? Abre tus ojos y no te duermas. Desapariciones y experimentos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Qué conocimiento guardan? ¿Qué podemos aprender de ellos? Extraterrestres. En No te duermas, todos vosotros os vais a meter en un buen lío. Si escucháis este programa completo, vosotros ya estaréis en un buen lío, porque vamos a descubrir algo que a lo mejor solo intuís o habéis escuchado alguna vez. Hoy os voy a contar sobre miles de personas que desaparecen cada año y que nunca más se vuelve a hablar de ellas. Peor aún, no se sabe de su desaparición. Y tanto vosotros como nosotros sabemos de personas desaparecidas. Un familiar de un amigo, un vecino nuestro o incluso un familiar cercano. Pensándolo bien, todos conocimos el caso de aquel hombre que, como cada mañana, se marchó a trabajar y no llegó a su lugar de trabajo. No dejó ninguna nota. Por supuesto, no se encontró ninguna pista sobre su desaparición y nunca más se supo de él. Todos los archivos de las policías del mundo entero están saturados de informes sobre personas desaparecidas. Pero hay unos archivos especiales dedicados a otro tipo de desapariciones. Sí, hay casos extremadamente extraños y misteriosos. Te preguntarás por qué, si todas las desapariciones son iguales de misteriosas, pero no es así. Desde los cuerpos de policía y concretamente los departamentos de desaparecidos, nos comentan que hay casos de desapariciones muy extraños, parecidos o incluso iguales a los que suelen salir en esas películas de terror. En algunos casos se encuentran restos de los desaparecidos, pero son mínimos. Y lo que se suele encontrar son sus gafas, su cartera con dinero y tarjetas de crédito, hasta maletines de trabajo y bolsos. Nuestra pregunta, que también será la tuya, es muy simple. ¿Qué ocurre con esa gente que desaparece? ¿Dónde van o dónde los llevan? Parece como si desaparecieran hasta del propio planeta. Todos pensamos que son usados por las mafias, como tráfico de órganos, o por las inteligencias del mundo, algunos por ajuste de cuentas. Pero, ¿qué pasaría si nos enteráramos que otros son secuestrados por esos seres extraterrestres que nos visitan asiduamente? Seguro que os habéis preguntado más de una vez. ¿Habrán cruzado a otra dimensión?
El primer caso de abducción extraterrestre se produjo el 19 de septiembre de 1961. Betty y Barney Hills estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portsmouth de unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York. Estaba ya entrada la noche y debido a que la temporada alta turística de verano ya había finalizado, había pocos automóviles en la carretera mientras viajaban hacia el sur, hacia la pequeña localidad de Groveton, en el estado de New Hampshire. Supuestamente, observaron un punto brillante de luz en el cielo e inicialmente pensaron que estaban observando una estrella fugaz, solo que luego se dieron cuenta de que caía hacia arriba antes de detenerse cerca de la entonces luna creciente. Mientras Barney seguía conduciendo por la Ruta 3 de los Estados Unidos, Betty pensó que estaba observando un satélite artificial y le pidió a Barney que detuviese el automóvil para mirarlo más de cerca, así como para pasear a su perrita Delcy. No tenían hijos, pero la consideraban como un hijo. Preocupado acerca de la posible presencia de osos en el área, Barney sacó la pistola que había escondido en el maletero del vehículo. Betty, cuya hermana le había confesado haber tenido un avistamiento de un platillo volador varios años atrás, continuaba observando el objeto a través de los binoculares a medida que éste se movía delante de la cara de la luna, emitiendo luces multicolores centellantes. Barney, que aún no había observado la nave, pensó que la luz provenía de una aeronave convencional. Por su parte, Betty se sentía perpleja acerca de la naturaleza no convencional del objeto. Los Hill decidieron continuar conduciendo sobre la aislada y casi abandonada carretera, desplazándose a poca velocidad para poder observar el objeto a medida que éste se le acercaba cada vez más. Aunque el objeto era esporádicamente oscurecido por los picos de las montañas cercanas, parecía moverse al unísono con la topografía de la región. También bajó frente a los picos y descendió lentamente en su dirección, hasta que, en determinado momento, el objeto pareció aterrizar sobre la cima de la montaña Cannon, para luego rápidamente volver a moverse. Por momentos, parecía el patrón de vuelo de una pelota de un juego de pádel, porque rápidamente se aproximaba al vehículo de los Hill y después retrocedía sin más, rápidamente, hasta que llegó el momento esperado, que fue aproximadamente a 1,5 kilómetros al sur de la pequeña localidad de Indian Head, donde la gigantesca nave discoidal rápidamente descendió hacia el vehículo de los Hill, causando que Barney se detuviese directamente en medio de la calzada. Después de abrir la puerta del auto para observar el objeto más de cerca, puso su pistola en el bolsillo y tomó sus binoculares. La nave descendió unos 25 a 30 metros sobre el coche, un Chevrolet Bel Air de 1957, y llenaba todo el campo de visión del parabrisas, a través del cual Betty lo estaba observando también. Barney se apartó del vehículo y se acercó al objeto, el cual oscilaba como un péndulo desde el lado izquierdo del automóvil hacia el área derecha sobre el campo adyacente. Usando los binoculares, Barney vio toda una serie de figuras de humanoides que estaban mirando desde las ventanas de la nave, pareciendo mirarlo con curiosidad. De repente, con precisión militar, todos esos humanoides, menos uno, se movieron hacia lo que parecía un panel de instrumentos,
como si fuesen a realizar una tarea importante. El humanoide restante continuó mirando a Barney y le comunicó un mensaje telepático a este último. Quédate donde estás y sigue mirando. En ese instante, de lo que parecían ser aletas, como alas de murciélago, comenzaron a aparecer luces rojas por los lados de la nave y una larga estructura descendió de la parte inferior de la misma. La silenciosa nave se aproximó unos 15 a 25 metros sobre su cabeza. De repente, y abrumado por el miedo, Barney se quitó rápidamente los binoculares de su vista y corrió de regreso hacia el vehículo gritando: ¡Nos van a capturar! Antes de ingresar al automóvil, observó al objeto nuevamente cambiar de ubicación, hasta posicionarse directamente sobre ellos dos. Se dieron a la fuga a alta velocidad, mientras Barney le decía a Betty que mirase hacia el cielo buscando la posición del objeto. Ella bajó la ventanilla y miró hacia arriba, pero solo vio oscuridad sobre ellos, hasta casi inmediatamente oír una serie de sonidos mecánicos, lo suficientemente ruidosos como para hacer vibrar el vehículo. Parecieron venir de la parte trasera del automóvil. Betty tocó el metal de la puerta del acompañante, esperando sentir una descarga eléctrica, pero solo sintió la vibración. Los Hill empezaron a experimentar los síntomas de un estado de conciencia alterado que había dejado sus mentes atontadas o adormecidas y que también sintieron una sensación de hormigueo a través de sus cuerpos. Cuando pasaron a través de la localidad de Plymouth, otra serie de sonidos tipo beep parecían provenir de la parte trasera del auto. Barney detuvo el vehículo y condujo erráticamente de lado a lado de la carretera para intentar reproducir aquel zumbido. No obstante, no pudo recrearlo. Cuando el extraño sonido hubo terminado, Betty le preguntó a su esposo: ¿Ahora crees en los platillos voladores? Irritado, Barney le contestó: No seas ridícula. Al llegar a su hogar, ya era hora de amanecer, y ambos tenían algunas extrañas sensaciones e impulsos que no podían explicar del todo. Betty insistía en que el equipaje debía ser colocado cerca de la puerta trasera, más que enfrente de la casa. Barney notó que la tira del cuero de los binoculares estaba torcida, aunque no recordaba haberla dejado así. Barney, además, dijo que sentía unas molestias y se examinó sus genitales en el baño, aunque no encontró nada inusual en ellos. Tomaron largas duchas para remover toda la posible contaminación a la que habrían sido expuestos. Y luego, cada uno de ellos realizó un dibujo de lo que habían observado. Increíblemente, ambas ilustraciones eran extrañamente similares. Perplejos, los Hill dijeron que habían tratado de reconstruir la cronología de los sucesos después de haber observado el ovni por primera vez y de haber conducido de regreso a su hogar. Pero inmediatamente después de haber escuchado el anteriormente mencionado zumbido, que Betty más tarde describiría como microondas, sus respectivas memorias se habían vuelto incompletas o fragmentadas y no podían determinar una cadena de eventos continua. Barney recordó haber dicho: ¡Oh, no! ¡No otra vez! Aunque no logró ubicar dicho comentario en un contexto. Luego de dormir durante algunas horas, Betty
Se despertaba y colocaba los zapatos y la ropa que había usado durante el viaje en su armario, observando que el vestido estaba doblado en el área del forro, del dobladillo y del cierre cremallera. Temerosa de haber sido expuesta a radiación, Betty dijo que nunca más volvió a usar esas prendas. Después, cuando Betty las volvió a sacar de su ropero, notó un polvo rosáceo sobre su vestido, pero no tenía idea de dónde este podría haber provenido. Inicialmente, se deshizo de dicha prenda, pero luego cambió de opinión, recuperándola y colgándola en un perchero. El polvo se desvaneció en el viento, aunque Betty comentó que quedaron algunas manchas rosadas sobre el vestido. Con el paso de los años, 5 laboratorios realizaron análisis químicos y forenses de la prenda. 2 semanas después del supuesto encuentro ovni, Betty alegó haber comenzado a sufrir pesadillas recurrentes. Estas ocurrían casi siempre de noche y eran tan vívidas que su mente estaba ocupada pensando en dichos sueños durante el resto del día. El 26 de septiembre, Betty le escribió a Kehoe al respecto. Ella relató la historia completa, incluyendo los detalles acerca de las figuras humanoides que previamente se había negado a relatar a la Fuerza Aérea. Betty escribió que ella y Barney estaban molestos en gran medida por sus aparentemente incompletos recuerdos del encuentro ovni y que estaban considerando el uso de hipnosis para ayudarlos a recordar qué les había sucedido. Su carta finalmente llegó a Walter N. Webb, un astrónomo en la ciudad de Boston y miembro de NICAP. Webb se encontró con los Hill el 21 de octubre de 1961. En una entrevista de 6 horas de duración, los Hill le relataron lo que podían recordar del supuesto encuentro ovni. Barney afirmó que tenía una suerte de bloqueo mental en relación al suceso. Siguiendo la política general de NICAP acerca del escepticismo en relación a los informes sobre los supuestos ocupantes de ovnis, Webb especuló que el pánico de la pareja acerca de su avistamiento cercano había generado las pesadillas de Betty. Los Hill retornaron a sus vidas regulares. Estaban deseosos de debatir acerca de su supuesto encuentro ovni con familiares, amigos y algunos investigadores ocasionales del fenómeno, pero aparentemente los Hill no hicieron esfuerzos por buscar más publicidad. Pero el 25 de octubre de 1965, una nota publicada por un periódico lo cambiaría todo. Un artículo de portada del Boston Traveler decía: caso espeluznante ovni. ¿Secuestraron los extraterrestres a una pareja? El reportero John H. Luttrell del Traveler había recibido una cinta de audio con la grabación de la conferencia que los Hill habían dado en Quincy Center a comienzos de 1963. Luttrell se enteró que los Hill habían tenido sesiones de hipnosis con el Dr. Simon y también obtuvo notas de entrevistas que los Hill le habían dado a algunos ufólogos. Al día siguiente, el 26 de octubre, la UPI, United Press International, tomó la historia de Luttrell y así los Hill ganaron atención internacional.
En 1966, el escritor John G. Fuller obtuvo la cooperación de los Hill y del Dr. Simon y escribió el libro The Interrupted Journey acerca del caso. La obra en cuestión, que incluía una copia del mapa estelar bosquejado por Betty, alcanzó un rápido éxito y tuvo varias reimpresiones. Barney murió de una hemorragia cerebral el 25 de febrero de 1969 y Betty falleció de cáncer poco más de 35 años después, el 17 de octubre de 2004. Muchas de las notas de Betty Hill, cintas y otros objetos relacionados han sido colocados como parte de una colección permanente disponible en la biblioteca de la Universidad de New Hampshire, que había sido el alma mater de ella. Extraterrestres. Desapariciones y experimentos. No te duermas. larutaradio.com. Una ruta llena de misterios. Gracias a unos amigos de Santiago de Chile, descubrimos este otro misterio que no sabíamos que es uno de los enigmas más grandes, aunque esta vez con sentidos. Si les decimos conocen la isla Friendship, se quedarán como nosotros la primera vez. Ni idea. Pero es más, no sabríamos ni ubicarla en un mapa mundial. Ni ustedes, queridos oyentes, ni nosotros, que estamos en No te duermas. Pues nuestra investigación nos llevó a descubrir que dicha isla Friendship se hizo muy conocida en la televisión de Chile en los años 90 y es un fenómeno que tiene muchísimas raíces en lo que es la ufología actual, ya que hablamos de una pequeña isla descrita en lo que parece ser el sur de Chile. Dentro de esta extraña isla vive una raza extraterrestre, pero digamos que camuflados en seres como nosotros, que eligen a ciertas personas, todas ellas con enfermedades incurables o terminales, y al parecer estos seres las sanan por completo de esas enfermedades. Estos extraterrestres buscan personalmente a las personas y no solo las curan, sino que mantienen con ellos una especie de hermandad, donde llegan a entablar conversaciones y hablan de toda clase de temas relacionados con nuestro planeta. Una de las primeras personas que tuvo contacto con estos seres extraterrestres fue un radioaficionado llamado Octavio Ortiz, de Santiago de Chile, que el 17 de agosto de 1985, mientras estaba como cada noche hablando con conocidos radioaficionados, el aparato empezó a contactar
con extrañas frecuencias. Hasta que le apareció una voz que dijo llamarse Ariel. Dicha persona hablaba con un fuerte acento extranjero y que le dijo ser The Friendship. El contacto se produjo según cuenta Octavio, porque estos seres tienen una tecnología muy avanzada, millones de veces más que la nuestra. De ahí que contactaran vía frecuencia de radio con él. Octavio Ortiz no entendía nada, pese a que estuvo hablando con este tal Ariel varios meses. Incluso le llegó a predecir el terremoto de marzo de 1985 en la zona central del país. Aunque lo más sorprendente fue que Ariel le adelantó la catástrofe del transbordador espacial Challenger. Concretamente, le avisó con 2 días de anticipación de lo que iba a ocurrir al transbordador espacial. Pero Octavio no lo tomó muy en serio. Hasta que un día, estando frente al televisor viendo el famoso despegue del transbordador espacial Challenger, a los 20 segundos lo vio estallar en el aire. Y ahí recordó que se le había dado esta información con anterioridad, dándose cuenta de que estos seres en concreto poseen una tecnología tan avanzada que son capaces de posicionarse en el tiempo mirando hacia adelante o hacia atrás. Y pueden avisarte de algún evento futuro que nos puede afectar a todos, como sociedad. Y también, además, que ayudan a la gente de las localidades cercanas, curándoles cualquier tipo de enfermedad. Entenderíamos, desde nuestro punto de vista, que estos seres utilizarían algún tipo de barco para llevar a la gente que ellos escogen hacia la isla Friendship. La idea que tenemos es que esa embarcación llegaría hasta cierto punto de la isla, donde a través de un túnel bastante largo y una serie de ascensores llegarían al interior de la Tierra. Allí serían recibidos por estos seres, según cuentan los numerosos testigos, aunque ninguno es capaz de localizar dicha isla. Y coinciden al contar que les daban una especie de pastilla para tomar de alta tecnología que detecta el dolor y arregla, soluciona o alivia todos los dolores o enfermedades a tratar. Todos los testimonios decían que se quedaban varios días en esta isla, donde dicen que era una población de hombres y mujeres, niños y niñas de distintas etnias. Se entiende que toda esta gente es una fraternidad que está en pos de salvaguardar a los seres humanos y a la naturaleza que los rodea. Todos estos testimonios coinciden en que estos seres son gente alta de más de 1,80 metros de estatura, piel clara y ojos azules, que los hacen parecer nórdicos, que de manera muy amable se acercan a la población porque los testigos dicen que buscan encontrar entre los humanos una característica genética especial que solo algunos humanos podrían tener. Entendemos que es de algún tipo de civilización extraterrestre. Muchos dicen que es muy avanzada y que se ha instalado en el sur de Chile, en un lugar muy difícil de rastrear.
los tres. Desapariciones y experimentos. No te duermas. larutaradio.com. Una ruta llena de misterios. Todo ocurrió una noche durante el mes de noviembre, allá por el año 1978. El familiar que menciono, de nombre Emilio, trabajaba de comercial para una empresa náutica de Barcelona y se encontraba de viaje camino a Valencia. La noche había caído sobre la carretera por la que conducía desde hacía horas. El viaje tuvo que adelantarlo para poder llegar a primera hora a la costa levantina y recoger una serie de piezas que debía entregar en la empresa de Barcelona. Serían sobre las 3:30 de la madrugada. Sabía la hora por la señal horaria de la radio que llevaba encendida, escuchando como siempre el programa célebre Encarna de Noche. Dicho programa ofreció un novedoso formato en aquella época, abriendo los micrófonos a los ciudadanos de la madrugada, camioneros, taxistas, etc. Conduciendo y fumando como todos en aquella época, el reloj avanzaba y ya marcaba las 4 de la madrugada. Y fue cuando más tranquilo conducía, cuando vio a lo lejos un fogonazo, como una especie de relámpago que iluminó parte de las arboledas que tenía enfrente a él a unos pocos metros a la redonda. Con el corazón alterado por el susto, siguió conduciendo con mucha cautela, con el miedo de pensar: ¿qué habrá sido eso? ¿Ha sido real o me estoy durmiendo? Emilio avanzó unos pocos kilómetros, sin poder quitarse de la cabeza lo que había ocurrido, hasta que advirtió que el coche empezaba a fallar. Las marchas no entraban y el coche de repente se detuvo en medio de la carretera, en medio de la nada. Se apagaron los faros, quedando envuelto en la más absoluta oscuridad. Emilio quedó unos segundos agarrado al volante, sin saber qué hacer. Por suerte, como hacía frío, tenía las ventanillas subidas, cosa que lo sosegó por unos instantes, hasta que frente a él se iluminó todo el paraje como si fuese de día, siempre según su relato, y entendiendo que estaría bajo un gran shock en ese momento. Un ruido ensordecedor empezó a oírse, como si el cielo fuera a caerse sobre el coche de Emilio, el cual empezó a asustarse de verdad, quedándose totalmente inmovilizado en el asiento, perplejo y atónito. Al tiempo, empezó a ver que todo el cielo estaba cubierto por una capa metálica. Parecía una carpa de espectáculos por sus dimensiones. Mientras tenía la vista puesta en lo que era una nave espacial extraterrestre, no se dio cuenta que a unos 300 metros del coche se encontraban dos figuras humanas, invadidas por una inmensa luz que los difuminaban, con lo cual no se distinguían sus rostros. Solo pudo apreciar su enorme altura, según Emilio dijo, como 3 metros de altura.
El peor momento llegó cuando, en un acto que pocos haríamos en ese momento, decidió salir del coche para ver todo más de cerca. Nada más salir, vio sobre él esa enorme nave que, según contó, tenía unas dimensiones como un campo de fútbol en el cielo. No tuvo tiempo de ver nada más, porque sus piernas se quedaron paralizadas de miedo, y solo tuvo tiempo de ver a los extraños seres unos segundos, porque cuando estos seres empezaron a caminar hacia Emilio, este se desmayó, despertando dentro del coche con el sol encima de él y el reloj marcando las 7 de la mañana. Para Emilio, todo quedó en que se durmió en el coche y lo soñó. Pero su asombro fue tremendo cuando, después de llegar a su casa en Barcelona, estaba duchándose y vio que en la parte interna de su muslo derecho tenía 2 rayas paralelas marcadas como una quemadura, según dijo él. Me marcaron como las vacas. Tras visitar varios médicos, todos le dijeron que era una quemadura hecha con un hierro candente y lo miraban como una persona rara. Emilio nunca fue capaz de saber lo que le sucedió aquella noche y solo se lo contó a su madre. Extraterrestres. Desapariciones y experimentos. No te duermas. larutaradio.com. Una ruta llena de misterios. Este caso es uno de esos casos poco frecuentes dentro de la investigación OVNI. Siempre nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué pasa cuando una persona desaparece sin dejar rastro? Quiero que prestéis especial atención a lo que le sucedió a un vecino de un pueblo en plena Sierra del Cañaveral, en Cáceres, llamado El Palancar. Tuvimos la suerte de contactar con un familiar del testigo, porque, casualmente, el testigo falleció hace unos años. Y concretamente su hijo se puso en contacto con nosotros para contarnos lo que mantuvo en silencio durante 40 años. Era junio del año 1979. Basilio es un hombre esclavizado con sus tierras de cultivos y, como cada día, sale con su tractor para arar las tierras. Eran las 6 de la mañana y hacía mucho frío. Un relámpago alertó a Basilio y pensó que sería un día de tormentas eléctricas. No le dio importancia y siguió con su tractor. Un dato muy curioso fue cuando la máquina se detuvo sin motivo aparente. Comprobó que no le faltaba combustible y todo estaba perfecto. Bajó del tractor y vio a unos 800 metros de distancia
un objeto muy luminoso aterrizando. Recuerda que su forma era el típico plato invertido y unas ventanitas en la parte superior. Desprendía una potente luz blanca que le impedía ver. Lo describió como cuando el sol refleja sobre una bandeja plateada. El agricultor se aproxima hacia el objeto por simple curiosidad. Nunca había visto nada igual. Se esconde entre unos arbustos y divisa a 4 humanoides de unos 2 metros de altura salir por una puerta. No bajaron por escaleras, sino por una especie de rayo luminoso. Comenzaron a coger muestras del suelo, plantas, tierra y unas rocas. Lo que más le impactó a nuestro testigo fue cuando uno de ellos se convirtió en una hermosa mujer. Aún recuerda cómo iba vestida: falda corta, botas negras hacia las rodillas y el cabello largo castaño. Los 3 humanoides volvieron al objeto y este despegó. Pero la mujer siguió caminando por una carretera comarcal. Basilio la siguió y sobre las 7 de la mañana llegó a El Palancar. Buscó a la mujer por todo el pueblo. Jamás volvió a verla. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué tan diferentes son de nosotros? ¿Quieres descubrirlo? No te duermas. Extraterrestres. Desapariciones y experimentos. larutaradio.com. Una ruta llena de misterios. No te duermas. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a fenómenos que traspasan la barrera de lo físico? Hay una explicación lógica para todos estos sucesos. No te duermas. Una ruta llena de misterios. No te duermas. Hay lugares donde se acumulan energías que ejercen influencia en el ser humano.